Bien, seguimos en JN Noticias. Vámonos a entrevista. Nos acompaña a esta hora de la mañana el señor José Tello. Él es exministro de Justicia, además especialista, experto en temas constitucionales y electorales. José, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto tenerte aquí. De verdad, Jorge, es un placer estar acá justamente ahora que se relanza nuevamente este espacio tan importante para información en materia electoral como es este noticiero de JN Noticias, que en realidad aporta mucho en lo que es el conocimiento de todo lo que es la materia electoral, sobre todo ahora que ya estamos en un año preelectoral con un cronograma vigente. Fuente oficial, además, también somos de toda la información electoral en el país. Vamos a hablar sobre las elecciones, a propósito precisamente del tema electoral. Falta un año, un poco más, ¿no es cierto?, para las elecciones. Y vamos a hablar también de lo que viene del Congreso. O sea que en el Parlamento tiene, digamos, hasta abril de este año para aprobar una serie de normas electorales de caras a las próximas elecciones del 26. Y una de las leyes pendientes tiene que ver precisamente con la limitación en participación electoral para candidatos que tienen sentencia por delitos graves. Ahora, yo te pregunto, para que tú más o menos me puedas ampliar y también dar tu opinión sobre si se considera o no necesario, digamos, aprobar o no esta norma, digamos, y por qué también. Habría en todo caso que trabajarlo básicamente bajo un parámetro no constitucional, sino legal. A mí me parece que hay un problema con la técnica legislativa acá. A ver, separemos las cosas. Nosotros, por ejemplo, lo que tenemos vigente es el 34A y el 39A. ¿No? Esta reforma que se dio en su momento preveía que las personas con sentencia en primera instancia no podían postular ni tampoco ser designadas en cargos de confianza dentro de lo que es la administración pública. En lo que se refiere a lo primero, postular evidentemente a cargo de elección popular y convertirse en autoridades. Vayamos un poco más. Este impedimento era en cuanto a esta situación de sentencia se mantenía, lo cual significaba que si esto se revocaba en una instancia superior, podíamos nosotros tener acá un cambio y de nuevo inserta a esta persona en un comicio electoral. Digamos, se podía darse esa situación. Ahora, ¿qué ocurre? Sucede que con esta gradualidad que se está pretendiendo colocar, se está haciendo una distinción de determinados delitos y se está hablando de 10 años. 10 años de impedimento de postulación luego de cumplir la sentencia. Esto, en todo caso, más allá de hacer la mención a los delitos, debería dejarse establecido para dar un parámetro y mejorar la normatividad que es de desarrollo constitucional. Ahí está el punto, el desarrollo constitucional. No es la Constitución la que tiene que llamar a la especificación, porque modificar la Constitución es algo que no es normal ni cotidiano. Las normas constitucionales suelen ser pétreas para dar seguridad jurídica. Entonces no es que podamos nosotros replantear cambios constitucionales muy rápidamente. Reformas, ¿no? Las normas constitucionales tienen que tener abierta la válvula para el desarrollo constitucional y dar el parámetro adecuado. Por supuesto, pueden decir cuando esté vigente sentencia en primera instancia y 10 años luego, en el caso de determinados delitos, darle la forma y permitir que el desarrollo constitucional en las leyes electorales específicamente, de orgánica de elecciones, de elecciones municipales, de elecciones regionales, desarrolle todo esto. Ahora hay que considerar de que, bueno, no se aprobó ni en primera votación, está en realidad en reconsideración, ¿no es cierto?, este proyecto, pero entonces entendiéndose de que es necesario. Es necesario, pero lo vuelvo a resaltar, el tema de especificar los delitos a nivel constitucional no, en ley, pero sí mencionar que determinados delitos señalados en la ley, porque tiene que haber principio de tipicidad, dado que es una norma restrictiva, o sea, restringe derechos, tiene que estar específicamente establecida en una ley. Entonces, la Constitución debe dar pie a que sea la ley la que señale taxativamente, es decir, uno por uno cuáles son los delitos que están sujetos bajo este tipo de situación. Vamos a profundizar un poco para que se conectan a JN Noticias y hablar sobre lo que actualmente sí contempla, digamos, la Constitución respecto a los impedimentos a un candidato a una elección popular. Por ejemplo, la postulación en primera, cuando uno tiene una condena, no importa que sea en primera instancia. Así se ratifique, digamos, en la Suprema, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que no importa que esté en tránsito de apelación o de algún tipo de mecanismo que pudiera haber ahí, hasta casación, lo importante acá que hay que tener en cuenta es que basta la sentencia y no se puede postular, ni tampoco ser resignado, porque
contempla la modificación del 34 de la Constitución y el 39 incorporando los supuestos del 34A y el 39A, ¿no? Lo vuelvo a señalar, el 39A orientado hacia los cargos de confianza en el sector público, los designados. Pero más allá de este tema de funcionarios, lo que sí debemos prever, y es interesante, es que, por ejemplo, hoy en día, una sentencia en primera instancia no solamente es un impedimento para postular a un cargo de elección popular en cualquier elección nacional, sea la general o la regional municipal, sino que en particular, por ejemplo, en el caso de las elecciones municipales y de lo que viene luego, que es el ejercicio de la, digamos, de la autoridad municipal electa, ¿ya? Esto podría sobrevenir como una causal de vacancia, porque es un impedimento para postulación. Y un dato importante, los pedidos de vacancia se pueden formular sin ningún problema si es que un alcalde en ejercicio o un regidor es sentenciado. Claro, digamos, la única revocación. La única ley que prevé, ojalá, por decirlo de una manera coloquial, un impedimento de postulación como causal de vacancia es la ley orgánica de municipalidades. Entonces es interesante tenerlo en el radar. ¿Por qué? Porque definitivamente este tipo de normatividad afecta mucho ya lo que es el ejercicio de la función pública de quienes son electos autoridades. Claro, ahora yo te pregunto, para seguir, digamos, ahondando, ya para cambiar de tema después, ¿cuáles son, vamos a citar algunos, los delitos, digamos, que se han consignado como parte de esta propuesta legislativa del Parlamento y que forma parte del impedimento o los impedimentos a postulación de candidatos? Traición a la patria, digamos, lo más llamativo, claro, contra la seguridad y orden público. Evidentemente esto... Narcotráfico también. Sí, claro, pero obviamente pues recogiendo el espíritu de la 30717, que es una norma que se dio justamente poquísimo, bueno, con horas antes de la convocatoria de elecciones del año 2018, para que entre justamente en vigencia. Entonces, hay que ver ese tema normativo, lo vuelvo a resaltar, más como una cuestión genérica a nivel constitucional, dejando abierta la posibilidad que con ley, algo que se puede modificar más rápidamente, si se dé, o sea, una especificación taxativa, algo preciso y exacto de cuáles son los delitos. Ahora, hay un tema en el Congreso también que quedó pendiente, que fue el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores, que es algo que se discute incluso a nivel del Parlamento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, no pasó a segunda votación, digamos, estaría en reconsideración, sin embargo, es importante mencionarlo. En tu caso, en tu experiencia, ¿cómo consideras el tema de la reelección de gobernadores y alcaldes? ¿Debería, digamos, de aprobarse una norma de esta naturaleza, es decir, volver a ser, digamos, reelecto un alcalde o un gobernador? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el comportamiento que tiene el elector, y esto es algo que está mapeado con los resultados de las elecciones 2006, 2010 y 2014, elecciones regionales y municipales donde sí hubo reelección, advierte de que se da una situación de decisión del ciudadano respecto a si reelige o no reelige. Es clarísimo, por ejemplo, hacia el 2014, tanto la reelección de autoridades regionales, municipales, provinciales o municipales distritales disminuyó notoriamente. Tenemos incluso, por ejemplo, y es bastante llamativo, como del 35 al 33%, o sea, entre el 2006 y el 2010, bajamos en elecciones o reelecciones de autoridades distritales, o sea, alcaldes distritales, a 17%. Literalmente caída libre, igual como la caída libre en más de 10 puntos respecto de la reelección de autoridades municipales, municipales provinciales. Ahí vemos nosotros de que llegamos a menos del 11% de reelectos. Claro. Y los gobernadores regionales de 24 disminuyen a 16%. O sea, el elector no necesitaba de una ley que le dijese no puedes reelegir. Ya era consciente y reelegía a quien debería reelegir y no a quien no lo merecía. José, dos temas muy puntuales antes que se nos acabe el tiempo de la entrevista. Una propuesta que quedó también pendiente de segunda votación es la iniciativa que establece que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones sea rotativa y de 4 dure 2 años. ¿Cuál es tu opinión? En contra. En contra. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. No han avisorado lo que es el ciclo electoral.
El ciclo electoral comprende el cronograma electoral, pero comprende una etapa preelectoral y una etapa postelectoral de retroalimentación de la experiencia de la elección, que se traduce obviamente en cambios normativos. Pero más allá, es un poco complicado porque quien ejerce la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones tiene la administración del jurado, se le llamaba administrar el jurado. ¿Qué pasa si los periodos calzan con una elección nacional? ¿Cómo podemos tener una transición en medio de un proceso eleccionario? Se entendería entonces que un presidente, digamos, del Jurado Nacional de Elecciones administre precisamente el tiempo electoral en su totalidad. Y es como, no por ejemplo, también se prevé en el caso de los jefes de OMPE y RENIEC, el mandato de 4 años, justamente porque tienen funciones administrativas. Ahora, pueden darse casos en los cuales se aproximan las elecciones y evidentemente pues hay poco tiempo, pero de todas maneras es básicamente algo importante. ¿Por qué? Porque en este caso el periodo, o sea, el periodo electoral que tiene, en este caso el cronograma electoral, muchas veces sí genera una visión de cómo gestionar los recursos. Recordemos que en cada elección se manejan enormes cantidades de recursos y obviamente pues el diseño de la actual conformación por 4 años permite pues de que haya mucho mayor comodidad en este punto. Bueno, José, el tiempo en televisión sí, es complicado. A veces es complicado. Obviamente vamos a invitarte en una próxima edición de aquí de JN Noticias, como siempre, invitado cordialmente. Sí. Bien, vámonos ahora a una pausa y volvemos después del corte.